todos y a todas, bendiciones de lo alto. Es un placer estar acá nuevamente con ustedes para hablar un poco de la vida. Todas esas cosas que pasamos en la vida, decisiones. La vida es de decisiones, la vida es de pensar y de reflexionar, que muchas veces no nos paramos a reflexionar sobre tantas cosas que tomamos decisiones a la ligera o nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos en ocasiones que son a veces nos llevan a camino de muerte, como dice la palabra de Dios, que hay caminos que vemos bien y esos caminos no parecen no parecen como se ven y nos llevan a camino de perdición y de muerte. Muerte espiritual. Porque sabemos de que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que se resume en ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amamos al prójimo como nosotros mismos, siempre vamos a querer el bienestar de aquella persona. No le vamos a hacer daño porque no queremos que nos hagan daño a nosotros mismos. Entonces, eso es algo grande, el amor a Dios, el amor al prójimo, porque si amamos a Dios, tenemos temor de hacer lo incorrecto, de hacer aquello indebido, que sabemos que nos va a alejar de la gracia del Señor. Entonces, muchas veces tenemos que renunciar a cosas que amamos, o muchas veces a personas, pero que tenemos que hacerlo porque en realidad ya no es nuestro tiempo, no es el momento de obtener aquella cosa o aquella persona, o ya pasó el momento de estar con aquella persona según nuestros ojos o nuestro pensar humano, porque la última palabra la tiene Dios, obviamente. Pero mientras nosotros veamos con nuestros ojos aquello que sabemos que no es nuestro, que no podemos obtenerlo, entonces tenemos que alejarnos de aquello que puede llevarnos a camino de destrucción, como destruir un hogar o destruir tantas cosas cuando tomamos decisiones y accionamos de la forma incorrecta. Muchas veces tenemos que morir al yo y tenemos que dejar de ser emocionales, porque muchas veces nos dejamos, o la mayoría de tiempo nos dejamos llevar por las emociones, y es ahí cuando nos dejamos llevar por las emociones que cometemos muchos errores. No digo que las emociones sean malas, porque no son malas, pero tenemos que reflexionar en cuanto a ellas, porque en muchas ocasiones hay cosas que no debemos hacer porque no son correctas. Así que tenemos que morir al yo, tenemos que morir a la carne, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Señor, clamar al Señor, porque muchas veces esos deseos, esas emociones son muy fuertes, o ese sentimiento es muy fuerte y nos hacen caer en algo que luego no nos va a edificar, porque hay cosas que realmente no edifican, hay cosas que tal vez tuvieron su momento y después la mente humana o las emociones o el sentir, muchas veces nos quedamos atrapados en el pasado y queremos que aquello que no sucedió en su momento, o que no, o que sí sucedió, quizás sí sucedió y tuvo su momento, pero eso no llegó a mantenerse firme, no llegó a permanecer. Entonces quizás queda como ese pensar frustrado, como una frustración o ese sentimiento reprimido, y uno quiere quizás volver a vivirlo. Y hablo de muchas cosas, como trabajos y muchas otras cosas que a veces no se dan, y uno queda con eso que uno quiere que se dé, y si no se dio en aquel momento,
Y si no sucedió en ese momento, como te decía, no solamente es de obtener algo, como que quizás quisimos comprar un carro en algún momento o algún terreno o algo, o, o un trabajo queríamos obtener o tuvimos en ese trabajo o tuvimos ese negocio, pero por alguna razón eso no funcionó o un matrimonio no funcionó. Y entonces quedamos con esa idea o con esa frustración o con ese sentir y nos soltamos ese pasado que debemos de soltar, porque si eso no tuvo un, ¿cómo te dijera? O sea, si eso no funcionó, en otras palabras, entonces es porque no era tu momento con ese negocio, no era el momento de obtener ese carro o ese lo que sea, o ese esposo o esa novia. O sea, porque hay cosas que no funcionan, hay cosas que las empezamos y no pueden permanecer con nosotros, o no podemos mantener aquella cosa con nosotros, o no pudimos obtenerla a veces, o la obtuvimos y no la pudimos mantener. Entonces debemos de soltar y seguir nuestra vida, rindiendo nuestra vida, nuestros deseos y todo al Señor, para que así Él nos guíe, su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, su Santo Espíritu nos guíe hacia lo que es correcto y así nos sintamos libres y así nos sintamos bien con nosotros mismos de hacer lo correcto, aunque muchas veces pasemos por encima de nuestros propios deseos, de nuestras propias emociones, pero eso es lo mejor, porque así vamos a sentirnos que realmente vale la pena sacrificarnos, sacrificar nuestros deseos, sacrificar todo eso para así no hacerle daño a nadie. Debemos de orar y clamar y pensar antes de actuar. Pensemos en aquello, aunque parezca lo más bueno del mundo. Pensemos las cosas antes muy bien. Oremos al Señor para que sea Él revelándonos, para que sea Él dándonos señal de que aquello sí es lo correcto. Pero siempre debemos de ponernos en manos del Señor y no salir corriendo tras las emociones, tras el sentir, porque al actuar de esa forma sufrimos nosotros mismos con esas malas decisiones y muchas veces hacemos sufrir a otras personas. Y luego nos sentimos peor cuando sabemos que le fallamos al Señor. Y eso es lo más terrible. El sentir más feo es cuando sentimos que le fallamos al Señor. Y si le fallamos, y si le fallaste, no es una excusa, ¿verdad?, de que hay que andar fallando y fallando, pero cuando fallamos no debemos de quedarnos ahí. Levántate, levantémonos. Si le fallamos al Señor, levantémonos con un arrepentimiento genuino. Él nos perdona. Cuando nos arrepentimos de verdad y de corazón, Él conoce tu corazón mejor que tú mismo o que tú misma. Él conoce mi corazón y Él sabe de qué forma lo amamos y Él sabe si estamos arrepentidos de verdad. Así es que, si caíste, levántate. A lo que te insto en este a lo que te insto en este video es a que pienses las cosas antes de hacerlas. Piensa, aunque veas que el camino es recto, aunque veas aquello bello, precioso, a veces solo se ve aquello y después el caminar es duro y te lleva a la destrucción de ti misma, de ti mismo, porque luego de que haces aquello y no pensaste en lo bueno, en lo malo, entonces llegas a arrepentirte, te sientes mal contigo mismo, contigo misma y con Dios. Y es algo muy, muy feo. Entonces, pensar antes de actuar
y pedirle al Señor la dirección, al Espíritu Santo que te guíe. Orar antes de hacer cualquier cosa. Poner en manos del Señor antes de hacer. Porque somos muy de primero hacemos y luego pedimos. Y ese no es el principio bíblico. Primero oremos, pidamos dirección y luego hacemos según lo que el Señor nos haya dicho, nos haya guiado. Entonces hacemos después. Y como nosotros distorsionamos el principio bíblico de primero hacer y después orar, entonces por eso nos va en muchas ocasiones mal. Oremos, pidamos dirección, pensemos, reflexionemos, hagamos si el Señor nos lleva a esa dirección. Por lo tanto, a pensar, a reflexionar, a no dejarnos llevar por esas emociones, a no dejarnos llevar por la carne. La carne es débil. Tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque la carne es débil, muy débil. Y nos lleva, solamente la carne pide cosas que no son correctas. Así es que a luchar contra esta carne, estos deseos de la carne pecaminosa, a luchar, y todo esto lo podemos lograr con la ayuda del Todopoderoso. Es con su fuerza, no en la nuestra. Tú puedes salir de la adicción en la que tú estés, puedes salir cuando pones al Todopoderoso en eso que te tiene hundido, hundida. Él puede sacarte del pozo más profundo, de la oscuridad más profunda. Él puede sacarte. Él puede liberarte. Él puede sanarte. Cuando tú crees, si le crees, si pones de tu parte y si le dices, yo no puedo, no es en mi fuerza, yo no puedo, yo soy débil, yo sé que lo podré hacer porque es en tu fuerza y no en la mía. Bueno, te bendigo en el nombre de Jesús, te deseo un excelente día, noche, en el lugar que estés, una excelente tarde, en los diferentes horarios que tienen muchos países, por lo tanto, en donde estés, el Señor te bendiga grandemente, a ti y a toda tu familia, y recuerda que tú puedes, porque es en la fuerza de Dios, no es en la tuya. Chao.